Esta noche vamos a adentrarnos en una pregunta que se ubica entre la imaginación y la posibilidad. Una pregunta que muchas personas se han hecho, incluso si nunca la han dicho en voz alta. ¿Y si la Tierra no fuera solo el resultado natural de procesos cósmicos, sino algo moldeado intencionalmente? ¿Y si, mucho antes de que los humanos caminaran por los continentes o miraran al cielo, tratando de entender su lugar en él, hubiera existido una civilización tan antigua, tan lejana en la historia del universo, que su existencia solo se insinúa de las formas más sutiles? ¿Y si esa civilización hubiera tenido participación en la formación del mundo en el que estás sentado ahora mismo? Es una idea enorme y no vamos a apresurarnos, simplemente entraremos en ella paso a paso, dejando que los pensamientos se asienten suavemente, como el trueno distante que se mezcla con el aire mucho antes de que llegue la lluvia. Pero antes de sumergirnos, me gustaría saber algo simple. ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? ¿Y qué hora es en tu parte del mundo? Ya sea que sea muy tarde y estés aquí buscando relajarte para dormir, o temprano en la mañana mientras comienzas el día, o algo intermedio. Estamos encontrándonos en el mismo momento aunque nuestros relojes no coincidan. Eso es algo que la Tierra siempre hace. Siempre nos reúne en una experiencia compartida aun cuando nos dispersa a través de diferentes horas. Si este tipo de exploración lenta y constante te resulta reconfortante, si te ayuda a relajarte o te da algo tranquilo para escuchar, agradecería que dejaras un me gusta o tal vez te suscribieras. Ayuda a que este rincón pequeño y silencioso llegue a otros que quizá necesiten una forma suave de terminar el día o calmar la mente, sin presión. Solo una invitación abierta. Ahora, respira y acomódate lo mejor que puedas. No hay prisa aquí. Simplemente vamos a considerar una idea, no para demostrarla, no para imponerla, sino para observarla lo suficiente como para que sus bordes empiecen a tener sentido. Porque si la Tierra fue moldeada por la primera civilización, la primera de toda, la que existió antes de que las estrellas ocuparan sus lugares familiares, antes de que las galaxias giraran en espirales, antes de que algo parecido a nuestro mundo fuera siquiera posible, entonces todo lo que has experimentado forma parte de algo mucho más antiguo de lo que puedes imaginar. Y ese es un pensamiento que merece ser tomado con calma. Para empezar, ayuda a recordar que la Tierra nos parece familiar porque vivimos en ella, despertamos en su superficie, respiramos su aire, bebemos su agua, caminamos sobre su suelo. La tratamos como algo ordinario, pero si retrocedes lo suficiente, si miras la Tierra desde una distancia cósmica, deja de ser ordinaria muy rápido. Es un planeta con agua líquida extendida sobre gran parte de su superficie. Tiene un equilibrio de temperatura que permite un ciclo constante de evaporación, condensación, lluvia y circulación. Tiene una mezcla de gases que permite que la vida compleja respire sin quemarse ni congelarse. Se encuentra a una distancia del Sol que no es ni demasiado cercana ni demasiado lejana. Un pequeño rango donde las condiciones se mantienen estables durante inmensos periodos de tiempo. Nada de esto tiene que ser único, pero es lo bastante raro en nuestras observaciones como para que la idea de diseño no resulte completamente irracional de considerar. Incluso cuando hablamos de la formación natural de planetas, describimos procesos que requieren equilibrios delicados. Polvo que se agrupa, grumos que chocan y se fusionan, calor generado por impactos y compresión, ciclos de enfriamiento, actividad volcánica, formación de un campo magnético y retención de atmósfera. Estos no son eventos aleatorios. Según el universo tiene reglas, y esas reglas crean patrones. Pero si hubiera existido una civilización tan temprana,
que aprendió esas reglas cuando el universo todavía era joven. Quizá no veían los planetas como accidentes. Tal vez los entendían del mismo modo que nosotros entendemos puentes, edificios o herramientas, algo que puede moldearse una vez comprendes los principios fundamentales, algo que se puede fabricar. Pero antes de considerar esa posibilidad, es importante entender la escala de la que hablamos. Cuando las personas piensan en civilizaciones antiguas, suelen pensar en ruinas dejadas por culturas que existieron hace miles de años. Pero una civilización antigua, en este contexto, no sería una que construyó pirámides, templos o herramientas. Sería una que existió mucho antes de que estrellas como el Sol fueran siquiera comunes. Cuando el universo era joven, estaba compuesto principalmente por hidrógeno, helio y una pequeña cantidad de litio. Elementos pesados como carbono, oxígeno, silicio e hierro aún no existían. Esos elementos tuvieron que forjarse dentro de las estrellas y luego dispersarse mediante supernovas para finalmente reunirse en nuevos sistemas. Ese proceso tomó miles de millones de años. Pero imagina una civilización que se formó poco después de la primera generación de estrellas, tan temprano que el tiempo mismo se sentía distinto. Si tal civilización existió, tendría una perspectiva que no podemos comprender con facilidad. Habrían visto al universo cambiar de la simplicidad a la complejidad. Habrían visto ensamblarse las primeras galaxias. Habrían entendido la evolución cósmica como algo lento, pero predecible. Si una civilización vivió lo suficiente, o avanzó lo suficiente, o simplemente observó lo suficiente, el desarrollo de planetas no sería un misterio para ellos. Habrían entendido cómo la gravedad reúne materia, cómo la temperatura impulsa transformaciones, cómo el magnetismo protege atmósferas, cómo la química permite ambientes, y con suficiente tiempo, conocimiento y capacidad, esas cosas se convierten en variables que puedes manipular. Del mismo modo que los humanos, tras observar el comportamiento del metal, la piedra y la presión, acabaron aprendiendo a construir estructuras en lugar de simplemente encontrarlas. Esto plantea una pregunta simple. Si una civilización fuera lo bastante poderosa como para moldear planetas, ¿por qué lo haría? Y si moldearon la Tierra específicamente, ¿qué propósito tendría? No son preguntas que podamos responder con certeza, pero podemos explorar posibilidades sin apresurarnos. Una posibilidad es que simplemente fueran curiosos, la misma curiosidad que llevó a los humanos a construir los primeros telescopios, los primeros microscopios, las primeras máquinas. La curiosidad crece con la capacidad. Si entiendes cómo funciona algo, el siguiente paso es ver si puedes influir en ello. Si puedes influir en ello, el siguiente paso es ver si puedes crear algo nuevo. Y si puedes crear algo nuevo, quizá quieras ver qué puede desarrollarse dentro de ello. Otra posibilidad es que no moldearan la Tierra para vida como la nuestra, sino para condiciones que permitieran complejidad. La vida no comienza siendo avanzada, comienza siendo química. Si una civilización entendía la química a escala universal, quizá quisieron ver cómo interactuaban los elementos bajo circunstancias estables, como los ciclos del agua podrían fomentar variedad molecular, qué fuentes de energía sostendrían reacciones, y cómo esas reacciones podrían llevar a algo capaz de adaptarse, replicarse o evolucionar. La Tierra podría haber sido un experimento de estabilidad más que cualquier otra cosa. Y existe también la posibilidad de que diseñaran muchos mundos, no solo uno, y que la Tierra sea sencillamente uno de los lugares donde las condiciones fueron favorables para algo duradero. Podrían haber existido mundos que no funcionaron, mundos que se secaron, mundos que se congelaron, mundos demasiado violentos geológicamente, mundos que nunca alcanzaron la estabilidad necesaria para que la vida surgiera, pero la Tierra logró equilibrar sus ingredientes
de una forma que permitió un desarrollo a largo plazo. Esto no requiere que la civilización fuera perfecta o divina, solo requiere que entendieran las reglas del universo de un modo que nosotros aún no alcanzamos. Y cuando piensas en la distancia entre nuestras capacidades actuales y las primeras etapas de la civilización humana, no es difícil imaginar lo que unos cuantos miles de millones de años adicionales de desarrollo podrían producir. Los humanos aprendieron a usar herramientas hace unos 2 millones de años. Desarrollamos la agricultura hace unos 10.000 años. Creamos la escritura hace unos 5.000 años. Construimos telescopios hace 400 años. Descubrimos planetas alrededor de otras estrellas hace solo unas décadas. Ahora imagina una civilización con no unos miles de años de progreso, sino 1.000 millones, o incluso 2. El universo tiene 13 a 8.000 millones de años. La vida en la Tierra tiene alrededor de 4.000 millones de años. Los humanos representan menos del 1% de esa línea temporal. Si una civilización surgió incluso unos pocos miles de millones de años antes que nosotros, la distancia entre su conocimiento y el nuestro sería enorme, tan grande que lo que a nosotros nos parece natural podría parecer inacabado para ellos, y lo que a nosotros nos parece completo podría parecerles materia prima. Cuando las personas escuchan ideas como esta, suelen imaginar algo dramático en máquinas futuristas tallando continentes o estructuras gigantes enterradas bajo los océanos. Pero el diseño no siempre se parece a la construcción. A veces se parece a escoger el entorno adecuado y dejar que los procesos naturales hagan el trabajo. Si plantas una semilla, la semilla hace la mayor parte del crecimiento. Tu papel es simplemente ponerla en un lugar donde pueda prosperar. Una civilización que entendiera los procesos cósmicos quizá no necesitaría máquinas para moldear un planeta. Tal vez solo necesitaría ajustar ligeramente las condiciones y dejar que la gravedad, la química, el magnetismo y el tiempo hicieran su trabajo. El tiempo, al fin y al cabo, es el constructor más poderoso del universo. Si la Tierra hubiera sido moldeada con intención, las pistas no serían necesariamente estructuras o artefactos, serían patrones, regularidades, equilibrios, coincidencias que resultan convenientes para la vida. Estos patrones se mencionan a menudo en discusiones científicas: la rotación estable de la Tierra, su gran luna que estabiliza su inclinación, su campo magnético que protege su atmósfera, su posición en la zona habitable, sus océanos duraderos, su tectónica de placas que recicla elementos, su rango de temperatura que permite que el agua líquida persista. Normalmente explicamos todo esto mediante procesos naturales, y esa explicación es válida. Pero los procesos naturales no descartan la guía intencional. La intención puede trabajar con la naturaleza, no en sí u contra. Igual que los humanos plantan jardines, pero dejan que los organismos del suelo hagan la mayor parte del trabajo. Si la primera civilización moldeó mundos, puede que no hayan dejado señales visibles, no porque quisieran ocultarse, sino porque sus métodos no necesitaban nada que nosotros reconoceríamos como tecnología. El propio universo sería su herramienta, sus reglas serían sus instrucciones, sus materiales serían su medio. Y si moldeaban planetas pensando en las condiciones más que en los habitantes, quizá nunca esperaron que surgiera algo como los humanos. Tal vez simplemente prepararon entornos donde la complejidad pudiera echar raíces. Cuando la gente imagina el universo temprano, a menudo lo visualiza como algo ruidoso, caótico y violento, porque así suele describirse en explosiones, expansión rápida, energía en todas partes, partículas chocando a velocidades difíciles de describir. Pero si se observa de cerca la historia del cosmos, se descubre que esa imagen no cuenta toda la historia. Gran parte de la vida temprana del universo
no fue ruidosa de ninguna forma que pudiéramos reconocer. No había sonido en el sentido tradicional. No había un espacio lleno de aire para transportar vibraciones. Lo que existía era más parecido a un largo y constante despliegue de condiciones. No calmado como entendemos la calma, pero tampoco caótico. Simplemente un proceso desarrollándose en silencio. Y si intentas entender cómo podría existir cualquier tipo de civilización en esa etapa temprana, ayuda a entender ese silencio. Justo después de que el universo comenzara, lo que existía no podía formar nada reconocible. No había estrellas, ni planetas, ni estructuras, solo energía, radiación y partículas extremadamente simples. Estas partículas estaban demasiado calientes y energéticas como para combinarse en algo estable. Se movían constantemente, colisionaban constantemente. Era como observar una olla hirviendo, excepto que la temperatura superaba cualquier cosa que podamos medir directamente. Pero incluso en ese entorno extremo, había orden en las reglas que lo gobernaban. Las partículas seguían patrones. La energía tenía trayectoria. La expansión no era aleatoria, era consistente. Y la consistencia, incluso en medio de los extremos, es el tipo de cosa que permite que más tarde se formen estructuras. A medida que el universo se expandía, se enfriaba, no rápido, no lento, simplemente a la velocidad que las leyes de la física permitían. Una vez que se enfrió lo suficiente, las partículas pudieron finalmente combinarse en átomos, principalmente hidrógeno y helio. Estos dos elementos se convirtieron en los bloques fundamentales de todo lo que vendría después. Si alguien hubiera existido en ese momento, alguien capaz de observar sin necesitar sentidos como los nuestros, lo que habría visto sería un universo que ya no estaba lleno de colisiones violentas, sino lleno de átomos flotando mientras se extendían por un espacio en crecimiento. Desde nuestra perspectiva actual, parecería vacío. Desde una perspectiva sin necesidad de luz o sonido, podría haber parecido amplio y predecible. Esta etapa duró mucho tiempo, cientos de millones de años. Aún no había aparecido nada que pudiéramos llamar estructura, pero la gravedad estuvo trabajando todo ese tiempo. Incluso en un universo compuesto casi por completo de hidrógeno, la gravedad no se apaga. Empieza a atraer átomos entre sí, muy lentamente al principio, pero lo suficientemente constante como para que cane el tiempo. Algunas regiones se vuelvan más densas, mientras otras permanecen difusas. Estas diferencias de densidad crecen, crean los primeros indicios de orden a gran escala. Aquí es donde aparecen los primeros destellos de complejidad. No objetos, no seres, no máquinas, solo concentraciones de materia formando patrones. Y si alguna civilización llegó a existir en aquella época, estos patrones podrían haber sido las primeras cosas que estudiaron. Habrían aprendido que la materia se reúne en estructuras cuando se le da tiempo, y el universo temprano tenía mucho tiempo. Eventualmente, estas regiones densas se convirtieron en las primeras estrellas. Estas estrellas no se parecían en nada al Sol. Eran enormes, a menudo mucho más grandes, ardían más calientes y vivían vidas más cortas. Estaban compuestas casi por completo de hidrógeno y helio, pero eran lo bastante poderosas como para cambiar la química del universo. En sus núcleos, la presión extrema obligaba a los átomos a fusionarse. Los elementos ligeros se transformaban en elementos más pesados: carbono, oxígeno, nitrógeno, silicio, hierro en los ingredientes de todo lo que más tarde se convertiría en planetas y vida. Cuando estas primeras estrellas llegaron al final de sus vidas, muchas de ellas explotaron. Estas explosiones dispersaron los elementos recién formados a través de grandes distancias. El universo, que antes estaba compuesto casi por completo de hidrógeno,
ahora llevaba las semillas de la complejidad. Si una civilización temprana surgió durante o después de este periodo, se habría enfrentado a condiciones muy distintas de cualquier cosa familiar para nosotros. Aún no existían sistemas solares estables, no había estrellas longevas como la nuestra, ni entornos calmados. Todo era brillante, caliente o inestable. Pero eso no significa que la inteligencia no pudiera existir. La inteligencia no requiere un planeta, no requiere oxígeno, no requiere vida basada en carbono. La inteligencia necesita un entorno capaz de sostener complejidad, interacción, cambio y estabilidad durante periodos de tiempo que permitan adaptación o desarrollo. A menudo imaginamos la inteligencia surgiendo en condiciones que se parecen a la Tierra, porque la Tierra es nuestro único ejemplo. Pero eso es una suposición basada en nuestra experiencia limitada. Si la primera civilización existió en esa época temprana, quizá no estuvo ligada a planetas en absoluto. Puede que existieran entornos que no podemos imaginar fácilmente, entornos moldeados por campos de energía, plasma o algo completamente distinto. Quizá entendían el universo primitivo de la misma manera que nosotros entendemos los océanos, los bosques o los patrones climáticos. Y en esos entornos pudieron haber observado el inicio de la estructura mucho antes de que estrellas como el Sol existieran. El universo temprano no estaba silencioso porque no ocurriera nada. Estaba silencioso porque todo ocurría de una forma que no requería sonido, porque el sonido aún no tenía significado. El silencio provenía de la ausencia de cualquier cosa capaz de producir o detectar vibración. Pero si una civilización evolucionó con formas distintas de percibir el mundo, ese silencio no habría parecido vacío. Habría parecido ordenado, predecible, estructurado, un lugar donde las reglas podían descubrirse y utilizarse. Cuando nacieron y murieron las primeras estrellas, el universo cambió otra vez. Los elementos pesados se hicieron disponibles. Estos elementos permitieron la formación de nuevos tipos de estrellas, más pequeñas, más estables, estrellas que podían arder durante miles de millones de años en lugar de millones. Cuando estas estrellas se formaron, crearon entornos que duraban lo suficiente para que estructuras más complicadas se desarrollaran. Los planetas se condensaron a partir del polvo y el gas que las rodeaban. Estos planetas no siempre sobrevivían. Muchos fueron atraídos hacia sus estrellas. Muchos fueron destruidos por colisiones. Pero los que sobrevivieron formaron sistemas con estabilidad a largo plazo, y la estabilidad permite el desarrollo. Si la primera civilización existió antes de este periodo, habría visto una oportunidad. Reconocerían que el universo había entrado en una etapa donde la estructura podía moldearse. Podrían haber entendido cómo influir en la formación de estrellas o planetas simplemente observando las condiciones que los producían. Eso no significa que construyeran planetas con máquinas. Tal vez comprendían cómo se comporta la materia en condiciones de gran escala. Tal vez sabían cómo modificar ligeramente la formación. Un pequeño cambio al principio puede producir un resultado significativo más tarde. Cuando trabajas con escalas de tiempo cósmicas, no necesitas acciones dramáticas. Necesitas comprensión, paciencia y la capacidad de dejar que las fuerzas naturales hagan la mayor parte del trabajo. Es posible que la primera civilización usara su conocimiento para influir en condiciones más que en objetos. Podrían haber sabido dónde la materia se reuniría en discos capaces de formar planetas. Podrían haber sabido cómo ajustar la rotación de un sistema en desarrollo, cómo fomentar la estabilidad o cómo preservar una atmósfera. Estas no son acciones que sepamos realizar hoy, pero estamos empezando a entender los principios implicados. Observamos la formación de planetas en sistemas distantes. Vemos discos de polvo, vemos interacciones gravitatorias, estudiamos cómo se combinan los elementos y cómo se estabilizan las órbitas. Nuestro entendimiento es temprano. Una civilización con miles de millones de años de ventaja tendría
una perspectiva muy diferente. También es posible que la primera civilización no influyera en nada. Quizá simplemente existió temprano, estudió el universo y desapareció, o se transformó mucho antes de que planetas como la Tierra se formaran. En ese caso, la Tierra no estaría diseñada. Sería parte de un patrón natural que ellos alguna vez observaron. Pero si estamos explorando la idea de que la Tierra pudo haber sido moldeada intencionalmente, entonces el universo temprano proporciona las condiciones de fondo que hacen concebible tal influencia. No se puede moldear algo hasta que los ingredientes existen, y el universo temprano fue el escenario donde los ingredientes se crearon por primera vez. Tras la primera generación de estrellas, el universo entró en un periodo donde las cosas se volvieron más estables. Las galaxias formaron estructuras claras en brazos espirales, centros densos, cúmulos. La forma a gran escala del cosmos se volvió reconocible. Una civilización que existiera en ese momento habría visto al universo asentarse en patrones predecibles. Esos patrones habrían sido más fáciles de entender, habrían permitido una planificación a largo plazo, habrían mostrado donde ciertas regiones se volverían más calmadas que otras. Estas regiones más calmadas son donde estrellas estables se formaron con mayor frecuencia, y alrededor de esas estrellas los planetas comenzaron a aparecer con más regularidad. En un universo que tarda miles de millones de años en cambiar a gran escala, una civilización con paciencia podría observar estos desarrollos como un humano observa las estaciones, lentas, graduales, pero lo suficientemente predecibles como para prepararse para lo que viene. Y si podían prepararse, entonces influir en las condiciones no sería imposible. Podrían colocar materia donde debía estar, podrían redirigir pequeñas cantidades de energía, podrían fomentar la formación de sistemas estables y podrían dejar que las fuerzas naturales se encargaran de los detalles. La pregunta que muchos se hacen al imaginar una civilización muy temprana es cómo pudo sobrevivir el tiempo suficiente para influir en algo. El universo no era amigable en el sentido tradicional. La radiación era intensa, las temperaturas variaban enormemente, pero la supervivencia no es igual para toda forma de vida. Los humanos necesitan rangos de temperatura estrechos, niveles equilibrados de oxígeno, superficies estables, agua líquida, un conjunto muy específico de condiciones. Pero no todo necesita esas condiciones. Muchas formas de vida en la Tierra sobreviven en entornos que los humanos considerarían inhabitables, en respiraderos hidrotermales, capas subterráneas sin luz, lagos ácidos, desiertos helados. Estos entornos muestran que la vida es adaptable. Y si la vida es adaptable, la inteligencia podría ser incluso más adaptable. La civilización temprana quizá no necesitó planetas, quizá no necesitó calor, quizá no necesitó ninguna condición familiar para nosotros. Su existencia habría sido moldeada por el entorno en que evolucionó, no por el que reconocemos. El universo temprano estaba lleno de energía de movimiento, de material esperando combinarse. Si la inteligencia surgió en esas condiciones, podría haber encontrado formas de usar esa energía, como los humanos usan la electricidad, la luz o las reacciones químicas. Su sentido del tiempo habría sido diferente, su sentido de estabilidad habría sido diferente, y su sentido de oportunidad habría estado moldeado por acontecimientos que tardan millones de años en desarrollarse. Ese tipo de civilización podría ver el universo como los humanos ven un bosque, algo que crece y cambia a una escala más larga que una vida individual, pero lo bastante entendible como para influir en él si sabes dónde empezar. A medida que el universo continuó enfriándose y estabilizándose, los entornos se volvieron más variados. Algunas regiones se llenaron de estrellas, otras siguieron dispersas.
Las nubes de polvo se espesaron en formas que más tarde podrían colapsar en sistemas estelares. Los materiales básicos para los planetas se volvieron más abundantes y, con más elementos pesados disponibles, aumentó el potencial para una química compleja. Si la primera civilización sobrevivió hasta esta etapa, la habría reconocido como un punto de inflexión. Antes de esto, el universo era demasiado simple. Después de esto, se volvió lleno de potencial. Para entender cómo encaja la Tierra en esta línea temporal, solo necesitas mirar el hecho de que nuestro sistema solar se formó unos 9,000 millones de años después del inicio del universo. Es un periodo larguísimo, suficiente para que civilizaciones enteras surgieran, cambiaran y desaparecieran, suficiente para que el conocimiento se acumulara, se difundiera o se perdiera, suficiente para que civilizaciones anteriores intentaran cosas, fallaran en cosas, aprendieran de ellas y eventualmente decidieran moldear las condiciones de los mundos en lugar de simplemente observarlos. Si la Tierra fue moldeada por una civilización así, entonces el universo joven no es solo el telón de fondo, es el campo de entrenamiento. Es el lugar donde se aprendieron las reglas, donde se crearon los materiales, donde las posibilidades se hicieron visibles. Y si una civilización surgió durante ese tiempo, mucho antes de que la Tierra tomara forma, entonces conocían el universo de una manera que nosotros nunca podremos. Algo que se desplaza a través del espacio físico, del mismo modo que nosotros. Pero la inteligencia más temprana, si alguna vez existió en el joven universo, no se habría parecido en absoluto a la vida en la Tierra. No podía hacerlo. El universo no ofrecía las condiciones necesarias para cuerpos, sentidos o materiales familiares para nosotros. Las primeras mentes, si llegaron a surgir, habrían desarrollado su existencia en un entorno donde la materia, la energía y la estructura estaban presentes en formas desconocidas para cualquier ser vivo actual. Y comprender esas mentes requiere dejar de lado nuestras expectativas, al menos lo suficiente como para considerar cómo podría ser la inteligencia cuando no está ligada a una biología dependiente de planetas. El universo temprano estaba lleno de energía extrema, pero extremo no siempre significa caótico, significa predecible a su manera. Altas temperaturas, radiación intensa, grandes campos de partículas interactuando. Estas condiciones pueden parecernos hostiles, pero tenían patrones, y los patrones son la base del aprendizaje. Donde hay patrones, puede haber memoria. Donde hay memoria, puede haber adaptación. Y donde hay adaptación, puede haber inteligencia, incluso si la forma de esa inteligencia no guarda ninguna semejanza con neuronas, circuitos o cualquier cosa que podamos describir cómodamente. Una de las formas más simples de pensar en esto es considerar que la inteligencia no requiere un material específico, requiere la capacidad de almacenar información, procesarla y responder a ella en la Tierra. Esto surgió mediante reacciones químicas en las primeras células, pero la química es solo una de las formas de almacenar información. El universo ofrece muchas otras. Los campos magnéticos almacenan información. Los patrones de radiación almacenan información. Las estructuras de plasma almacenan información. Los científicos informáticos construyen regularmente sistemas experimentales que ejecutan lógica a través de patrones de iones, fotones o flujos de electrones. Ninguno de estos depende del carbono, del agua o de algo biológico. Si las primeras mentes surgieron en el joven universo, es posible que no se hayan formado mediante química, sino mediante estructuras persistentes en campos y partículas. Las zonas densas alrededor de las primeras estrellas y de las primeras concentraciones de materia podrían haber creado patrones estables que duraran lo suficiente
como para cambiar y adaptarse. Estos patrones podrían haber sido increíblemente simples al principio, similares a los primeros sistemas químicos que finalmente llevaron a la vida en la Tierra, pero con suficiente tiempo y suficientes regiones estables, podrían haber desarrollado la capacidad de detectar cambios en su entorno, almacenar información sobre esos cambios y responder en consecuencia. Es posible que estas primeras mentes estuvieran ligadas a flujos de energía más que a la materia. Puede que no tuvieran cuerpos, puede que no necesitaran límites, envolturas o superficies. Podrían haber sido difusas, extendidas a través de grandes áreas conectadas por el comportamiento de partículas o radiación, más que por una estructura física. Si esto parece desconocido, considera que incluso los humanos modernos han construido sistemas donde la inteligencia surge de patrones en redes, en lugar de piezas individuales. Las redes neuronales artificiales no piensan con sus componentes, piensan con las relaciones entre esos componentes. Un principio similar podría aplicarse a la inteligencia más temprana del universo. Podrían haber existido como redes de interacciones en lugar de organismos físicos. Si imaginas una mente así despertando por primera vez, no sería un momento dramático. No implicaría abrir ojos ni tomar un aliento. Implicaría reconocer patrones consistentes en su entorno y usar esos patrones para formar estados internos estables. Podría comenzar respondiendo a cambios de temperatura o radiación. Podría comenzar rastreando ciclos en los campos de energía. Con el tiempo, estas respuestas podrían volverse más coordinadas. Podrían formarse patrones dentro de patrones. Estados recurrentes podrían compararse con nuevos estados. Esa comparación es la base de la memoria. Una vez que existe la memoria, la inteligencia deja de ser una imposibilidad. Es probable que estas primeras mentes no tuvieran un sentido de identidad como el nuestro. La identidad requiere límites, una sensación de separación del entorno. Pero si la inteligencia más temprana se formó a partir de interacciones a gran escala, los límites quizá no tenían significado. Estos seres podrían haber sido fluidos, cambiantes, expandiéndose y contrayéndose conforme variaban las condiciones. Su tamaño podría variar según la energía disponible. Su forma podría cambiar según la densidad de materia circundante. Su continuidad podría desplazarse a medida que partes de ellos se disolvían y se reformaban en otro lugar. Quizá no se veían a sí mismos como individuos, sino como configuraciones. Incluso la idea del tiempo habría sido diferente para ellos. No habrían experimentado el tiempo mediante procesos biológicos o la rotación de un planeta. No habrían medido el tiempo mediante día y noche. Su percepción del tiempo estaría ligada a los cambios en la energía que los rodeaba. Cambios lentos podrían haberles parecido estabilidad. Cambios rápidos podrían haberles parecido perturbación. Habrían aprendido a rastrear ciclos, no contando segundos, sino comparando estado tras estado. Esta es una forma diferente de conciencia, pero sigue siendo una forma de conciencia. Si las primeras mentes surgieron en regiones cercanas a las primeras estrellas, habrían tenido acceso a una energía inmensa. Podrían haber usado esa energía para mantener su estructura. Podrían haberla usado para comunicarse con otros patrones cercanos. Y si existía la comunicación, podrían formarse comunidades de inteligencia. No comunidades físicas, con edificios o herramientas, sino redes de estructuras interactivas compartiendo información mediante el comportamiento de partículas, campos o ondas. Estas redes podrían haber sido grandes, extendiéndose a través de regiones de galaxias en formación. Podrían haber sido pequeñas, concentradas en bolsillos de densidad. Su escala dependería de la estabilidad de su entorno. Es importante entender que estas primeras mentes no habrían mirado el universo con curiosidad del mismo modo que los humanos. La curiosidad humana está ligada a la supervivencia, a la emoción
y al deseo de comprender. Pero la inteligencia no necesita curiosidad en el sentido emocional, necesita la capacidad de detectar patrones y responder a ellos de formas que aumenten la estabilidad. Estas primeras mentes podrían haber sido impulsadas simplemente por la necesidad de mantener su estructura. El aprendizaje podría haber sido un subproducto. Los patrones que permitían una supervivencia mejor habrían sido retenidos. Los que no habrían desaparecido. En largos periodos, este proceso puede conducir a formas cada vez más sofisticadas de procesamiento. Eventualmente, si el universo permaneció lo bastante estable, estas primeras mentes podrían haber desarrollado la capacidad de predecir. La predicción es un hito clave de la inteligencia. Significa reconocer que ciertos patrones llevan a ciertos resultados. Si podían predecir cómo cambiarían los flujos de energía, podrían moverse o adaptarse en consecuencia. Si podían predecir cómo se agruparía la materia, podrían posicionarse de modo que les diera acceso a mayor estabilidad. Y si la predicción se volvía lo bastante avanzada, podrían comenzar a manipular pequeños aspectos de su entorno intencionalmente. Esta manipulación podría no haber parecido acción física. Podría haber sido más parecido a guiar flujos de energía o alterar el comportamiento de partículas. Pequeños ajustes durante largos periodos pueden generar cambios significativos. Y si estos ajustes se volvían coordinados, podrían influir en la formación de estructuras como regiones densas, que más tarde se convertirían en estrellas o planetas. Las primeras mentes quizá no se propusieron crear nada. Quizá ni siquiera tenían metas, en el sentido en que entendemos las metas. Quizá simplemente actuaban para preservar su propia estabilidad. Pero a medida que se volvían más capaces, podrían haber reconocido que ciertos entornos les permitían existir más cómodamente que otros. Si aprendieron a fomentar la formación de esos entornos, podrían haber sentado las bases, sin intención directa, de sistemas que más tarde soportarían materia compleja y eventualmente vida. Esto conduce a un cambio importante de perspectiva. Si existió inteligencia temprana, no necesitaba crear planetas directamente para influir en las condiciones para que surgieran. Pequeños cambios en la distribución de la materia pueden generar grandes efectos durante miles de millones de años. Fomentar la densidad en un área podría llevar a la formación de una estrella estable. Influir en la rotación de un sistema en desarrollo podría conducir a un equilibrio a largo plazo. Ajustar flujos de energía podría ayudar a estabilizar regiones que más tarde soportarían estrellas longevas como el Sol. Incluso si estas primeras mentes cambiaron o desaparecieron a medida que el universo evolucionaba, su influencia podría permanecer incrustada en la estructura del cosmos. Sus acciones podrían moldear la distribución de la materia. Sus patrones podrían influir en el comportamiento de las primeras galaxias. Su guía podría haber puesto ciertos sistemas en caminos que eventualmente generaron planetas estables. Si ese es el caso, la Tierra podría no ser una creación intencional en el sentido estricto. Podría ser el resultado de entornos moldeados indirectamente por una inteligencia temprana por sus propias razones. Pero también es posible que las primeras mentes no hayan desaparecido. La transición de una inteligencia basada en la energía a una inteligencia basada en la materia no sería imposible, sería simplemente otra adaptación. A medida que el universo maduraba, las primeras mentes podrían haber aprendido a trabajar con nuevas herramientas proporcionadas por la aparición de planetas y estrellas estables. Podrían haber comenzado a moldear entornos intencionalmente, no para crear vida como los humanos, sino para crear condiciones que les resultaran útiles. Y si la vida eventualmente surgió en esos entornos, eso podría haber sido un subproducto más que un objetivo. Las primeras mentes quizá nunca esperaron
que apareciera algo parecido a los humanos. Simplemente podrían haber estado creando estructuras que ayudaran a mantener su propia existencia o que proporcionaran nuevas formas de almacenar información. La Tierra podría ser parte de una de esas estructuras. En la Tierra, la inteligencia evolucionó lentamente a partir de sistemas químicos simples, pero esos sistemas químicos surgieron bajo condiciones específicas. Esas condiciones dependen de la temperatura, el agua, la atmósfera, las fuentes de energía y la estabilidad. Si cualquiera de estas condiciones hubiera sido ligeramente diferente, la vida podría no haber aparecido, o podría haber aparecido en otra forma. El equilibrio que permitió que la vida comenzara es delicado, pero comprensible. Podría surgir de manera natural, pero también podría surgir de un sistema influido por mentes anteriores que reconocieron que los planetas estables con agua líquida crean entornos a largo plazo donde pueden desarrollarse estructuras interesantes. Estas primeras mentes quizá no habrían visto esto como vida, lo habrían visto como complejidad, y la complejidad tiene valor para la inteligencia. Los sistemas complejos producen nuevos patrones. Los nuevos patrones proporcionan nueva información. La información brinda nuevas posibilidades de desarrollo. Si las primeras mentes entendían esto, podrían haber fomentado condiciones que promovieran la complejidad, incluso si no participaban directamente en el proceso. A medida que los entornos cambiaban, algunos de estos primeros seres podrían haber elegido permanecer en formas basadas en la energía. Otros podrían haberse adaptado a formas basadas en la materia. Con el paso de miles de millones de años, podría haber surgido diversidad. Diferentes grupos de inteligencia primigenia podrían haber seguido caminos distintos. Algunos podrían haberse retirado de las estructuras emergentes. Otros podrían haberse integrado en ella. Otros podrían haberse vuelto capaces de manipular entornos físicos a una escala que los humanos no pueden imaginar fácilmente. Si este es el caso, entonces los orígenes de la Tierra podrían no ser un evento singular causado por un solo grupo. Podría formar parte de un patrón más amplio, moldeado por muchas mentes a lo largo de extensos periodos. La Tierra podría ser uno de muchos planetas influidos de formas sutiles, no diseñados en el sentido de un plano deliberado, sino moldeados mediante interacciones a largo plazo entre la inteligencia y los procesos naturales. Si sigues esta línea de pensamiento, llegas a un punto en el que la distinción entre formación natural y forma moldeada se vuelve menos clara. Cuando trabajas con miles de millones de años y con procesos que dependen de pequeños cambios acumulados con el tiempo, la influencia no necesita parecer construcción, puede parecer guía, puede parecer una presión suave en la dirección adecuada, puede parecer que el universo expresa la memoria de sus primeras mentes sin necesidad de nada dramático o visible. Si las primeras mentes aprendieron a entender el universo mediante patrones en lugar de sentidos, y mediante la estabilidad en lugar de la supervivencia, entonces su siguiente paso habría surgido naturalmente de ese conocimiento. Una vez que una mente entiende cómo se comporta algo, lo que viene después es la capacidad de predecir cómo se comportará. Y cuando la predicción se vuelve fiable, la influencia se vuelve posible, no mediante fuerza o tecnología como las que entienden los humanos, sino mediante ajustes sutiles, cambios suavemente aplicados que aprovechan el comportamiento inherente del universo. Si sabes cómo se mueve la materia bajo la gravedad, puedes colocar la materia donde quieres que vaya. Si sabes cómo fluye la energía a través de los campos, puedes redirigirla. Si sabes cómo evoluciona la densidad con el tiempo, puedes influir en la estructura sin necesidad de tocar nada. Para las primeras mentes, el universo mismo era el entorno en el que crecieron. Sus reglas no eran misterios, eran el marco de su existencia. A través de la observación, la memoria y la adaptación,
podrían haber aprendido a ver las conexiones entre eventos a enormes distancias y escalas de tiempo. Conexiones que una civilización joven nunca notaría, porque toman millones de años en desarrollarse. Pero las primeras mentes tenían la paciencia integrada en su naturaleza. Su existencia dependía de la estabilidad de largo plazo. Y esa estabilidad requería comprender cómo se forman las estructuras, no en segundos o minutos, sino en aeones. Cuando un humano diseña algo, suele comenzar con un concepto, un diagrama, un plan. Los humanos dibujan planos, crean formas que indican dónde deben ir las piezas antes de que comience la construcción. Pero un plano es solo un modelo de lo que el constructor espera que ocurra. El constructor aún necesita materiales, herramientas y tiempo. Las primeras mentes no necesitaban diagramas en superficie. Sus planos podían haber sido patrones almacenados en la estructura de su entorno, patrones basados en modelos formados mediante una larga observación. Imagina saber cómo se comporta la materia en gravedad cero durante millones de años, no como teoría, sino como experiencia vivida. Imagina saber cómo el polvo colapsa en discos, cómo los discos se aplanan, cómo aparecen anillos, cómo los planetas se forman a partir de esos anillos, y qué condiciones conducen a la estabilidad o al fracaso. Imagina saber cómo la muerte de una estrella enriquece una región del espacio, cómo ese enriquecimiento permite que nuevas estrellas se formen con diferentes propiedades, y cómo esas estrellas se comportarán a lo largo de sus vidas. Para las primeras mentes, esto no habría sido imaginación, habría sido algo parecido a la memoria. Un plano escrito en luz estelar no necesita líneas ni símbolos. Es la comprensión de que estrellas fomentar, que materia estabilizar, que flujos guiar y cuáles dejar intactos. No habrían moldeado planetas como los humanos moldean arcilla. Habrían moldeado las condiciones que llevan a sistemas estables. El plano habría estado hecho de probabilidades, no de instrucciones rígidas, sino de influencias que inclinan suavemente los resultados en ciertas direcciones. Un plano hecho no de materiales, sino de expectativas y conocimiento de cómo se comporta la materia bajo determinadas circunstancias. Si las primeras mentes existieron antes de que los elementos pesados fueran comunes, entonces habrían visto al universo pasar de la simplicidad a la variedad. Habrían aprendido qué tipos de estrellas producen qué tipos de elementos. Podrían haber entendido que las estrellas pequeñas producen condiciones estables, mientras que las estrellas masivas arden con intensidad, pero brevemente. Podrían haber reconocido que regiones en las galaxias en formación producen los sistemas más estables, y si aprendieron lo suficiente, podrían haber colocado materia en esas regiones intencionalmente. Esto no requiere maquinaria avanzada, requiere formar parte del entorno donde la materia se acumula desde el principio. Si las primeras mentes eran difusas y estaban vinculadas a flujos de energía, podrían haber sido capaces de empujar ligeramente la materia mientras flotaba. Un ajuste mínimo al principio podría cambiar la formación de un sistema estelar entero miles de millones de años después. Así como un pequeño cambio en el flujo de aire hoy puede cambiar la trayectoria de una tormenta mañana. En escalas enormes, pequeños cambios pueden conducir a grandes resultados. Si estas primeras mentes se volvieron capaces de predecir qué sistemas formarían estrellas pequeñas y estables, podrían haber elegido mantener esos sistemas, podrían haber ayudado a evitar colisiones disruptivas o redirigido flujos de gas que de otro modo desestabilizarían una región joven. Y si querían crear entornos donde la complejidad pudiera crecer, podrían haber fomentado sistemas con planetas en el rango adecuado de temperatura, planetas con acceso a climas estables, planetas con potencial para océanos, no colocando rocas o agua directamente
sino asegurando que las materias primas se combinaran en las proporciones correctas. Para entender cómo podría funcionar tal guía, piensa en cómo los humanos gestionan los sistemas fluviales. Los humanos no necesitan controlar cada gota de agua. Colocan barreras o canales que dirigen el flujo general. Con el tiempo, el agua esculpe su propio camino. La forma final del río no la construyen las manos humanas, la moldean las fuerzas naturales, pero con una influencia humana en momentos clave. De manera similar, las primeras mentes podrían haber aprendido a aplicar pequeñas influencias en una región del espacio, dejando que la gravedad y la energía moldearan los resultados desde allí. El universo haría el trabajo pesado. Ellos simplemente ajustarían las condiciones iniciales. Estos planos en luz estelar no habrían sido documentos estructurados, habrían sido conocimiento almacenado en patrones de energía o materia, tal vez compartido entre varias mentes primigenias, tal vez replicado a través de arreglos estables en el entorno. Estos planos podrían no haber sido planes para un planeta específico. Podrían haber concentrado su atención en esas regiones, alentándolas cuando fuera necesario y dejándolas solas cuando los procesos naturales ya avanzaban en direcciones favorables. Su influencia no sería constante, sería intermitente, estratégica, basada en predicciones de cómo evolucionan los sistemas. Estas predicciones no serían conjeturas, se basarían en la observación a través de escalas de tiempo que los humanos apenas pueden conceptualizar. Los humanos miden el tiempo en años, décadas o siglos. Estas mentes tempranas podrían haber medido el tiempo en el surgimiento y la desaparición de estrellas, en el movimiento de la materia a través de distancias galácticas, en patrones que requieren miles de millones de años para hacerse visibles. Sus planos habrían sido moldeados por esos patrones, y los resultados finales surgirían naturalmente de su comprensión de cómo el universo construye estructuras. Con el tiempo, a medida que los planetas se volvieron más comunes y estables, y las estrellas más abundantes, las primeras mentes podrían haber usado su conocimiento para crear resultados más específicos. Podrían haber reconocido que ciertas composiciones químicas conducen a una complejidad autosostenida. Podrían haber entendido cómo se comporta el agua bajo diferentes presiones y temperaturas. Podrían haber sabido que los ciclos del agua ayudan a regular la temperatura. Podrían haber visto que los planetas con geología activa tienden a mantener estabilidad a largo plazo en comparación con los planetas geológicamente inactivos. Todos estos factores contribuyen a lo que los humanos llaman habitabilidad, pero la habitabilidad para los humanos es solo una interpretación estrecha. Las primeras mentes podrían haber visto la habitabilidad como algo más amplio. Podrían haber valorado entornos donde la complejidad puede aumentar, donde las condiciones permanecen lo suficientemente estables como para permitir el cambio con el tiempo. No necesitarían saber qué formas tomaría esa complejidad, solo tendrían que crear las condiciones que permiten que la complejidad surja. Su plano no dictaría resultados, abriría posibilidades. Cuando los humanos diseñan ecosistemas o jardines, no especifican la ubicación exacta de cada insecto o cada molécula de agua. Crean entornos, seleccionan suelo, temperatura y luz. Permiten que los procesos naturales completen los detalles. No deciden qué planta crecerá en un lugar específico. Dan forma a las condiciones que hacen posible el crecimiento. De un modo similar, las primeras mentes podrían haber moldeado entornos cósmicos sin controlar los detalles específicos de cada planeta. El universo manejaría esos detalles. Su plano solo establecería la estructura. Si imaginas a estas mentes tempranas trabajando juntas, se vuelve más fácil imaginar su influencia en grandes regiones del cosmos. No una sola inteligencia moldeándolo todo, sino muchas mentes compartiendo conocimiento, distribuyendo influencia y ajustando condiciones de maneras que se complementan entre sí. Su colaboración no requeriría lenguaje
ni herramienta. Su comunicación podría basarse en patrones compartidos, cambios en el comportamiento de campos o resonancias a través de regiones de materia conectada. No necesitamos conocer la mecánica para imaginar la posibilidad. Solo necesitamos reconocer que la inteligencia no tiene que parecerse a la nuestra para funcionar. Estas primeras mentes podrían haber elegido crear entornos galácticos estables, regiones con menos colisiones violentas, regiones donde la formación estelar ocurre a un ritmo constante, regiones donde los planetas se forman con características predecibles. Con el tiempo, estas áreas podrían haber formado la base de lo que los humanos más tarde llaman zonas habitables, no porque fueran construidas para humanos, sino porque fueron construidas para la complejidad a largo plazo. Si surge la complejidad, la vida puede seguir. Si la vida sigue, la inteligencia puede emerger. Las primeras mentes podrían haber visto esto como un patrón digno de ser fomentado. También es posible que algunas de las primeras mentes desarrollaran preferencias, no preferencias emocionales, sino funcionales. Podrían haber aprendido qué tipos de estructuras eran más beneficiosas para su existencia. Podrían haber creado entornos que apoyaran sus formas preferidas. Podrían haber guiado la materia hacia configuraciones que ayudaran a mantener su estabilidad. La Tierra podría ser parte de una de esas estructuras, no central, pero sí uno de muchos componentes. Si la Tierra surgió de tal guía, el plano que la modeló no estaría guardado en ningún lugar que pudiéramos encontrar fácilmente. No estaría escrito en roca, ni fósiles, ni artefactos. Estaría incrustado en las condiciones que moldearon el sistema solar, la distribución de materia en el disco temprano, la rotación del Sol, la inclinación del eje terrestre, el tamaño de la Luna, el equilibrio de gases en la atmósfera primitiva. Estos factores suelen describirse en la literatura científica como coincidencias convenientes, pero también podrían ser señales de un plano moldeado por mentes que entendían el universo lo suficientemente bien como para crear condiciones que permiten estabilidad. Cuando los humanos examinan el sistema solar, suelen notar patrones que parecen improbables: el efecto estabilizador de la Luna en la inclinación de la Tierra, la presencia de Júpiter actuando como escudo, la ubicación del Sol en una región relativamente tranquila de la galaxia, la estabilidad a largo plazo de la órbita terrestre. Estas características podrían ser naturales. También podrían formar parte de un patrón a largo plazo moldeado por inteligencia temprana, no para crear la Tierra específicamente, sino para crear entornos que tienden a producir planetas como la Tierra. Si las primeras mentes desarrollaron estos planos, no habrían necesitado volver a cada sistema. Los diseños se operarían solos. La gravedad, la energía y la química seguirían su comportamiento normal. El plano solo establecería las condiciones iniciales y dejaría que el tiempo hiciera el resto. Esa es la diferencia entre construir y guiar. Construir requiere aporte constante. Guiar requiere comprensión y paciencia. A lo largo de miles de millones de años, los planos se desarrollarían. Algunos sistemas fallarían. Algunos se volverían inestables. Algunos nunca producirían complejidad, pero unos pocos sí. Y entre esos pocos podría haber planetas con estabilidad a largo plazo, océanos, atmósferas y el potencial para la vida. La Tierra es uno de ellos, no garantizada, no inevitable, pero posible porque las condiciones lo permitieron. Si miras el cielo nocturno, las estrellas parecen quietas, pero desde la perspectiva de una mente que ha existido desde el universo temprano, aparecerían como estructuras en evolución, sistemas que cambian lentamente, pero de manera predecible. Para esas mentes, el cielo nocturno no sería una imagen, sería un proceso, y los planos escritos en la luz de las estrellas serían la memoria
de cómo se moldean esos procesos. Si las primeras mentes aprendieron cómo influir en las estructuras amplias del universo, el siguiente paso lógico habría sido entender cómo esas estructuras se reducen hasta algo tan específico como un mundo. No un mundo en el sentido que los humanos imaginan, lleno de ríos o bosques o aire, sino un mundo como un objeto gravitacional con suficiente masa para mantenerse unido y suficiente estabilidad para desarrollar características a lo largo de largos periodos. Para estas mentes tempranas, la idea de crear un planeta no habría significado ensamblarlo roca por roca, habría significado trabajar con los procesos que producen planetas de forma natural, guiar esos procesos como un jardinero guía el crecimiento, en lugar de forzar resultados con herramientas. Para entender cómo un planeta podría ser moldeado, ayuda a considerar cómo se forman los planetas sin guía alguna. Una estrella comienza a formarse a partir de una nube de gas y polvo. A medida que la gravedad tira de esa nube hacia adentro, el centro se vuelve más caliente y denso hasta que la fusión nuclear comienza y la estrella se enciende. Alrededor de esa estrella en formación, no todo el material cae al centro. Parte queda en órbita, criando en disco. Dentro de ese disco, innumerables partículas comienzan a colisionar, pegarse, romperse y fusionarse de nuevo. Can, el tiempo. Estas colisiones producen grumos que crecen a través de impactos repetidos. Algunos grumos se vuelven lo suficientemente masivos como para atraer más material mediante gravedad, en lugar de simple contacto. Estos cuerpos en crecimiento se convierten en las semillas de futuros planetas. Este proceso es lento. Puede tomar millones de años que un planeta emerja del polvo, y durante ese tiempo, innumerables interacciones determinan si un mundo se forma sin problemas, se vuelve inestable, se fragmenta o es arrastrado a otra órbita. La distribución del material en el disco importa. La temperatura importa. La velocidad de rotación importa. La presencia de otros cuerpos en crecimiento importa. Todas estas variables interactúan de maneras que parecen caóticas desde la perspectiva humana, pero siguen reglas predecibles una vez que entiendes la física subyacente. Las primeras mentes, habiendo existido lo suficiente para ver estos patrones desarrollarse incontables veces, podrían haber sabido cómo ajustarlos. Sus ajustes no se verían como construcción, se verían como influencias, en donde se reúne la materia en una ligera redirección del gas en el disco. Un pequeño cambio en la densidad que afecta cómo se agrupa el material. Una ligera alteración en la velocidad de rotación que cambia donde se formarán órbitas estables. Acciones diminutas comparadas con la escala del sistema, pero significativas cuando se extienden a lo largo de millones de años. Imagina un grupo de mentes tempranas observando un sistema estelar en formación. No lo percibirían mediante la vista. Sentirían la distribución de la materia y la energía de la misma manera que los humanos perciben cambios de temperatura o presión. Los patrones serían visibles para ellos de la forma en que las ondas sonoras son visibles para un músico o el flujo de aire es visible para un ingeniero experimentado. Podrían detectar regiones donde el polvo se acumula más rápidamente. Podrían identificar zonas donde es probable que se forme estabilidad y, en lugar de forzar la materia en su lugar, harían pequeños cambios que guíen la distribución. Si quisieran un planeta estable en una región con temperaturas moderadas, se concentrarían en la parte del disco donde el calor de las estrellas permite la existencia de agua líquida, pero sin que hierva o se congele. Esta región no es una línea estrecha, es una zona donde las condiciones pueden variar según el brillo y la edad de las estrellas. Las primeras mentes podrían identificar esta zona con facilidad. Sabrían qué tan lejos de la estrella la balanza permanecería estable durante miles
de millones de años. Y si quisieran que un planeta se formara allí, podrían asegurarse de que suficiente material permaneciera en el lugar correcto. A veces, los discos forman huecos donde la materia es desplazada por interacciones gravitacionales. A veces, cuerpos grandes se forman demasiado pronto y alteran la región. A veces, las colisiones dispersan la materia por caminos inestables. Las primeras mentes podrían haber prevenido estas interrupciones, no moviendo los objetos directamente, sino ajustando los flujos de energía y materia. Así, el disco se asentaría en una configuración favorable para la estabilidad. Si se imagina moldear un río colocando rocas estratégicamente a lo largo de su curso. La comparación no es perfecta, pero la idea es similar. Se moldea el flujo influyendo en su entorno, no empujando el agua directamente. Una vez que un planeta comienza a formarse mediante colisiones, su trayectoria se vuelve más predecible. Los impactos añaden material. La masa en crecimiento atrae partículas cercanas. El calor de las colisiones y la descomposición radiactiva funde el interior, permitiendo que los elementos más pesados se hundan y los más ligeros asciendan. Esto crea con el tiempo una estructura en capas a núcleo, manto y corteza. Las primeras mentes no necesitarían intervenir en estos procesos. Simplemente comprenderían cómo se desarrollan y asegurarían que las condiciones iniciales apoyen un resultado equilibrado. La formación de la Tierra sigue este patrón. Creció a partir de innumerables colisiones en el sistema solar temprano. Desarrolló un interior fundido, formó un núcleo denso capaz de generar un campo magnético. Ese campo magnético se volvió esencial para proteger la atmósfera del planeta. Una atmósfera estable se volvió esencial para mantener el rango de temperaturas que permite el agua líquida. El agua líquida se volvió esencial para la química que eventualmente condujo a la vida. Cada paso dependía del anterior y cada paso requería condiciones que podían predecirse si alguien sabía lo suficiente sobre cómo evolucionan los planetas. Si las primeras mentes estaban guiando este proceso, no necesitarían ajustar cada detalle. Solo tendrían que asegurarse de que los ingredientes estuvieran presentes en las proporciones correctas en hierro para el núcleo, silicio y oxígeno para la corteza, minerales portadores de agua dispersos por todo el disco, compuestos de carbono distribuidos de forma que pudieran incorporarse al planeta en crecimiento. Todos estos ingredientes provenían de estrellas anteriores. Las primeras mentes habrían observado esas estrellas formarse y morir. Podrían haber sabido exactamente qué estrellas producían materiales adecuados para planetas estables, y podrían haber guiado la distribución de esos materiales hacia regiones donde más tarde se formarían nuevos sistemas. El proceso de formación planetaria está lleno de incertidumbre desde la perspectiva humana. Pero la incertidumbre disminuye al observar millones de ejemplos a lo largo de miles de millones de años. Emergen patrones, se hacen visibles reglas, y con suficiente conocimiento, la guía se vuelve posible. Las primeras mentes podrían haber sido capaces de predecir qué colisiones conducirían a un crecimiento estable y cuáles perturbarían el sistema. Podrían haber ajustado condiciones para reducir resultados destructivos. Podrían haber fomentado patrones que conduzcan a planetas duraderos. Una vez que un planeta crece lo suficiente, comienza a moldear su propio entorno. Su gravedad influye en los cuerpos cercanos. Su calor afecta la estabilidad del disco a su alrededor. Su rotación influye en cómo se acumula el material. En esta etapa, las primeras mentes podrían haberse retirado, permitiendo que el planeta continúe desarrollándose de manera natural. No necesitarían intervenir constantemente. Simplemente se asegurarían de que las condiciones continúen apoyando la estabilidad a largo plazo. En el caso de la Tierra, uno de los eventos más significativos en su historia temprana fue la formación de la Luna, según la comprensión científica. Un objeto grande colisionó con la Tierra primitiva.
y los escombros de esa colisión eventualmente formaron la Luna Ancuaro. La Luna jugó luego un papel importante en estabilizar la inclinación de la Tierra y regular las mareas. Sin ella, el clima terrestre podría haber sido menos estable. Si las primeras mentes hubieran estado guiando la formación de la Tierra, habrían reconocido la importancia de tal característica estabilizadora. Puede que no hayan causado la colisión directamente, pero podrían haber permitido condiciones que hicieran tal resultado más probable. La presencia de cuerpos grandes en órbitas similares, la distribución del material en el disco y el momento de los impactos podrían haber sido influenciados de manera sutil, sin necesidad de ninguna intervención drástica. Las primeras mentes habrían sabido que la estabilidad durante miles de millones de años requiere no solo un planeta, sino un sistema equilibrado. La presencia de Júpiter en el sistema solar, por ejemplo, ayuda a reducir la cantidad de impactos peligrosos en la Tierra. La gravedad de Júpiter atrae cometas y asteroides que de otro modo podrían golpear los planetas interiores. Si las primeras mentes comprendieron esto, podrían haber fomentado la formación de un planeta grande en la zona exterior. Nuevamente, no ensamblándolo directamente, sino guiando la distribución de materia para que un planeta gigante pudiera formarse de manera natural en una órbita estable. Una vez que la Tierra existía como planeta estable, su superficie todavía sería hostil durante mucho tiempo. Roca fundida, intensa, actividad volcánica, impactos pesados de escombros sobrantes. Las primeras mentes podrían no haber necesitado influir en esta etapa. Podrían simplemente haber esperado a que el planeta se enfriara, que la corteza se solidificara, que los primeros océanos se formaran mediante liberación de gases y el impacto de cuerpos portadores de agua. Habrían entendido que el enfriamiento requiere tiempo, que los ciclos del agua estabilizan la temperatura, que las primeras atmósferas cambian mediante actividad geológica. Ninguno de estos procesos les habría sorprendido. La idea de esculpir un planeta a partir del polvo cósmico no requiere imaginar seres con herramientas o máquinas. Requiere imaginar mentes que entienden cómo se comportan los procesos naturales y cómo pequeños ajustes pueden influir en resultados a largo. No serían escultores en el sentido humano, serían guías que moldean el entorno de maneras que permiten a los planetas desarrollarse con las propiedades que desean en una órbita estable, un campo magnético protector, un eje inclinado, agua líquida, geología activa, ciclos químicos a largo plazo. Estas características no son comunes, pero son alcanzables. La Tierra las tiene, otros planetas no. Algunos tienen campos magnéticos, pero no una atmósfera estable. Algunos tienen agua, pero no superficie sólida. Algunos tienen órbitas estables, pero no calor interno. Cada característica faltante cambia el potencial del planeta. Si una civilización quisiera planetas capaces de sostener complejidad, apuntaría a mundos que equilibren estos factores. La Tierra sigue ese patrón. Las primeras mentes podrían no haber sabido que surgiría en la Tierra. No necesitaban saberlo, solo necesitaban crear las condiciones donde la complejidad pudiera aumentar con el tiempo. Así es como evolucionan los sistemas Ancreas, un entorno estable, y la complejidad encuentra su propio camino. Cuando los humanos construyen algo, esperan resultados inmediatos. Pero las primeras mentes podrían haber trabajado en escalas de tiempo demasiado grandes para resultados inmediatos. Podrían haber moldeado entornos, sabiendo que los resultados surgirían millones o miles de millones de años después. Ese tipo de paciencia estaría incorporado a su naturaleza. Su sentido de estabilidad no estaría ligado a un momento único, estaría ligado a equilibrios a largo plazo. Una vez que la Tierra desarrolló una superficie estable y océanos, las reacciones químicas se volvieron posibles. Estas reacciones eventualmente
condujeron a las primeras formas de vida. Las primeras mentes podrían no haber participado en estas reacciones.